Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Empezó el día de las elecciones intermedias, pero con algunos percances. Funcionarios de varios estados vienen reportando problemas con las máquinas electorales en algunos centros de votación. El voto latino es clave en estas elecciones de medio término y es el bloque de votantes de rápido crecimiento, ubicándose en el segundo grupo demográfico más grande. El expresidente Donald Trump, a pesar de no dar detalles, dijo que dará un gran anuncio el próximo 15 de noviembre en Mar-a-Lago. DeSantis y Lake realizaron sus últimos mítines. Lake prometió terminar el muro fronterizo de Arizona y DeSantis una baja de impuestos para las familias de Florida. Hoy están en juego los escaños de la Cámara, del Senado y de 36 gobernaciones, pero los resultados de las elecciones podrían darse a conocer hasta dentro de unos días. Y hoy martes empieza el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero se reportaron algunos inconvenientes. Funcionarios de varios estados han reportado que las máquinas de votación estaban inactivas o no funcionaban correctamente. En el condado de Mercer, Nueva Jersey, que abarca Princeton, se informó que las máquinas no funcionaban, atribuyendo el problema a, cita, una interrupción del sistema en todo el condado. En el condado de Maricopa, en Arizona, los funcionarios dijeron que los tabuladores en casi 20% de los centros de votación no estaban funcionando correctamente. Las autoridades electorales instaron a los votantes a depositar sus boletas en urnas seguras. El condado de Harris, en Texas, también experimentó problemas. Los funcionarios del Centro Metropolitano de Servicios Múltiples dijeron que solo 10 de las 50 máquinas estaban funcionando. Un portavoz del condado dijo que están trabajando para resolver las cosas lo más rápido posible. Un caso similar se dio en Indianápolis, Indiana. Los votantes latinos podrían ser la clave para la victoria de demócratas o republicanos. Con un gran crecimiento en los últimos años, constituyen el segundo bloque electoral del país. En las elecciones intermedias de 2022, los votantes hispanos podrían ser un elemento clave en muchas campañas. Es el bloque de votantes de más rápido crecimiento en el país, con unos 34.5 millones de votantes aptos este noviembre. Esto significa que los hispanos representan el 14.3% de todos los votantes, el segundo grupo demográfico más grande detrás de los blancos no hispanos. Los votantes hispanos crecieron en casi 5 millones desde el último periodo de 2018, representando el 16% del aumento de la población de votantes. El voto latino es especialmente importante en 3 estados disputados: Florida, Texas y Arizona. Los hispanos representan cerca de 1/3 de todos los votantes en Texas, 1/4 parte de los votantes en Arizona y 1/5 parte en Florida. Los latinos son tradicionalmente una fuente segura de votos para el Partido Demócrata. Según el Centro de Investigación Pew, en septiembre, el 53% de los latinos registrados dijeron que votarían a demócratas para la Cámara en las elecciones de este año y un 28% a los republicanos. Pero en los últimos años muchos se están pasando al Partido Republicano. En las elecciones presidenciales de 2020, el expresidente Trump obtuvo importantes progresos. El 38% de los hispanos votó por él en comparación con el 28% de 2016 y el 26% que votó por republicanos en las elecciones de mitad de periodo de 2018. La tendencia parece continuar este año. En una elección especial para el Congreso este mes de junio, la republicana Mayra Flores logró una sorprendente victoria al dar vuelta un escaño en el sur de Texas. El distrito es predominantemente latino y tradicionalmente vota a demócratas. El estado actual de la economía está causando más problemas al Partido Demócrata este año. Según una encuesta realizada en agosto por el Centro de Investigación Pew, el 80% de los votantes latinos registrados dice que la economía es muy importante a la hora de decidir a quién votar. Y cuando se trata de la economía, la brecha del apoyo hispano entre los dos partidos se estrecha. Según una encuesta del New York Times de septiembre, el 43% de los votantes latinos dice estar más de acuerdo con el Partido Demócrata en materia económica y el 41% está más de acuerdo con el Partido Republicano. En un último impulso antes de las elecciones intermedias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo campaña ayer en Hialeah, Florida. Mientras tanto, Kari Lake, la candidata republicana a la gobernación de Arizona, realizó un mitin en una iglesia de Phoenix. Estos son los detalles.
Están listos para salir y darnos una gran victoria electoral. DeSantis resaltó su récord de mantener a Florida abierta durante la pandemia. Dijo que Florida fue el destino número 1 de Estados Unidos para el turismo internacional en 2021, con un 45% de viajeros entrantes. En cuanto a los impuestos, DeSantis prometió reducir el 50% del precio de los peajes para el próximo año. Luego habló sobre los planes de ahorros para las familias. Para las familias se hará una exención fiscal permanente para todos los artículos de bebés, pañales, toallitas, ropa, cochecitos, cunas, libre de impuestos. No quiero que paguen impuestos por eso. Al referirse a los resultados de las pruebas nacionales de este año, dijo que los estudiantes de cuarto año de Florida obtuvieron el tercer lugar en comprensión lectora y el cuarto lugar en matemáticas. DeSantis también habló sobre la reciente incorporación que hizo los CDC a la vacuna contra la COVID en el calendario de vacunación infantil y prometió que, mientras él sea gobernador, cualquier vacuna para los niños contra la COVID será opcional. En Arizona, Kari Lake preguntó esto a los asistentes. Si no nos levantamos ahora mismo y protegemos a nuestros hijos, ¿quién diablos lo hará? Lake acusó a su oponente Katie Hobbs de patrocinar una ley para enseñar sobre educación sexual en el jardín de infancia. Dijo que es esencial sacar de las escuelas a quienes llamó acosadores de niños. En cuanto a la educación, Lake pidió un plan de doble vía. Su visión es que luego del 10º grado los estudiantes elijan un camino hacia la universidad o una escuela de formación profesional. También pidió mano dura contra el crimen y la indigencia. Dios no imaginó a ninguno de nosotros viviendo en la calle con una aguja en el brazo. Mientras tanto, en el mismo mitin, el candidato republicano al Senado Blake Masters habló sobre la crisis del fentanilo. Dijo que 2,000 jóvenes murieron en Arizona en los últimos 12 meses por sobredosis de fentanilo. Masters criticó al gobierno de Biden por el aumento de la inflación. ¿Cuál es la segunda cosa que Biden canceló justo después del muro fronterizo? El oleoducto. ¿Por qué haría eso? También culpó al senador Mark Kelly por aprobar las políticas de Biden que, según él, duplicaron los precios de la gasolina y encareció todo. La candidata republicana a gobernadora de Arizona, Kari Lake, visitó la frontera entre Estados Unidos y México para hablar sobre el control fronterizo. Junto a ella estaban el candidato al Senado Blake Masters y los sheriffs de 2 condados locales. Tenemos la historia. Kari Lake dice que pretende terminar el muro fronterizo iniciado en la era Trump. La expresentadora de noticias dice que para ello suspenderá las normas medioambientales, entre otros planteamientos. Vamos a hacer varias cosas. Para empezar, vamos a recuperar este material aquí. La legislatura lo va a declarar básicamente propiedad federal abandonada y lo vamos a recuperar para empezar a construir el muro del presidente Trump. Vamos a luchar por los contenedores que el gobernador Ducey puso aquí. Lake dice que los inmigrantes ilegales serán devueltos a la frontera después de ser detenidos. Dice que terminar el muro frenará la inmigración ilegal. El sheriff del condado de Cochise, Mark Daniels, dijo que la calidad de vida en su condado se ve erosionada por la falta de una frontera segura. El presidente Biden detuvo la construcción de esa frontera, detuvo ese muro, lo congeló en el tiempo, desde que asumió hace 20 meses. Así que tenemos la infraestructura, pero no está completa. Tenemos agujeros en la valla detrás de nosotros. Como resultado, los cárteles victimizan a este condado, victimizan a este país teniendo una frontera abierta. Blake Masters dice que asegurar la frontera debe ser la máxima prioridad y que hay que aprovechar la influencia del Senado para llamar la atención sobre el problema. Mira, tenemos que revisar nuestro sistema de inmigración legal en este país, pero eso no es ni siquiera una conversación para tener hasta que aseguremos esta frontera. Hasta que detengamos el exceso absoluto de la inmigración ilegal que entra, estamos hablando de 300,000 ilegales que cruzan esta frontera cada mes. La Federación para la Reforma de la Inmigración estadounidense afirma que, desde que el presidente Biden asumió el cargo en 2021, más de 5.5 millones de inmigrantes cruzaron la frontera sur de forma ilegal. El expresidente Donald Trump ha dado señales de que se postulará para las elecciones presidenciales de 2024. Ayer dijo esto durante un mitin en Ohio para apoyar al candidato al Senado, J.D. Vance. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. El expresidente se negó a dar más detalles y dijo que no quería desviar la atención de las muy importantes, incluso críticas, elecciones de mañana.
Los análisis electorales no partidistas predicen que los republicanos probablemente ganarán unos 25 escaños en la Cámara de Representantes de 435 asientos. Eso es más que suficiente para ganar la mayoría. Los expertos también dijeron que los republicanos podrían ganar el escaño que necesitan para controlar el Senado. En caso de que Trump se postule y gane, se convertiría en el segundo presidente de la historia estadounidense en ejercer un mandato no consecutivo. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la última aparición de Biden de campaña en Maryland. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y el presidente Biden hizo una aparición en Maryland anoche y estuvo allí para apoyar al candidato a gobernador Wes Moore. Los demócratas esperan que Moore recupere el escaño de gobernador ocupado por un republicano. Biden también hizo su último discurso a favor de los demócratas antes de las elecciones. Fue interrumpido durante su discurso por un puñado de manifestantes. Biden dice que es optimista sobre las posibilidades de los demócratas y predice que su partido sorprenderá a mucha gente el día de las elecciones. Recuerda que el poder está en tus manos. Ustedes son una de las razones por las que nunca he sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos. Miren, Estados Unidos se está reafirmando, liderando el mundo en el siglo XXI. Cuando viajo por este país y por el mundo, veo una gran nación porque sé que somos un buen pueblo. Esta elección no es un referéndum, es una elección. Es una elección entre dos visiones muy diferentes de América. Cuando regresó a la Casa Blanca tras el acto de anoche, los periodistas interrogaron a Biden. El presidente hizo una valoración contundente sobre las posibilidades de su partido para mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Afirmó que cree que los demócratas ganarán el Senado porque la Cámara será más difícil. En cuanto a cómo será el gobierno si los republicanos logran la Cámara, Biden explicó que será más difícil. A finales de la campaña, la estrategia del presidente fue centrarse en los bastiones del partido. Optó por no hacer campaña en territorios más competitivos, donde el control del Congreso puede decidirse a último momento. El índice de popularidad de Biden cayó en los últimos meses. En la última encuesta de Reuters Ipsos se situó en un 39%. Los votos por correo seguirán desempeñando un papel importante en estas elecciones de mitad de mandato. De hecho, varios estados están llevando a cabo lo que se llaman elecciones totalmente por correo, y uno de ellos es el estado de Washington. Echamos un vistazo a uno de sus centros de procesamiento de votos. El estado de Washington es uno de los 8 estados que llevan a cabo elecciones totalmente por correo, en las que cada votante registrado recibe automáticamente una papeleta por correo en cada elección. Los trabajadores de la sede de elecciones del condado de King ya están ocupados procesando las papeletas para las elecciones de mitad de periodo. Oregon fue el primero en pasar al voto por correo y luego el estado de Washington siguió su ejemplo. Desde entonces se utiliza en Colorado, Utah, California, Hawái y Alaska. Creo que cada vez más jurisdicciones van a seguir optando por el voto por correo debido a la accesibilidad que ofrece a sus votantes y a la seguridad. El estado de Washington lleva realizando elecciones totalmente por correo desde 2011 y el condado de King, que es el más grande del estado, adoptó el proceso incluso antes, en 2009. El proceso en sí funciona en 4 partes: la clasificación, la verificación de las firmas y revisión de los sobres, la apertura de las boletas y el escaneo de los votos para su escrutinio. Y todo el material de estas elecciones federales se conservará durante 22 meses, más tiempo si hay un caso judicial, así es. Eso proporciona a la gente la oportunidad de tener recuentos. Si hay un problema que necesitamos investigar, siempre tenemos un rastro de papel para volver. Julie Wise, la directora electoral del condado de King, dijo que la instalación fue diseñada específicamente para procesar más de 1 millón de boletas. En el centro de procesamiento hay gente que trabajó como seguridad en casinos y además hay más de 50 cámaras de seguridad que monitorean el edificio por dentro y por fuera 24 horas al día.
Lo que estamos viendo es un número récord de observadores de partidos políticos que vienen a nuestra sede electoral y quieren ver el proceso porque cuando están aquí también obtienen respuestas a todas sus preguntas. Así que lo que tenemos es un programa de observadores bipartidistas en el que la gente recibe información durante 2 horas, recibe un tour de lo que está ocurriendo aquí en la segunda planta, nuestra zona de procesamiento de boletas, para que sepan lo que están viendo. Basándose en datos históricos, el condado de King prevé que el 72% de los votantes registrados voten. Pero en el día de las elecciones intermedias, ¿cuándo se podrán conocer los resultados? Aquí le traemos información de algunos estados clave. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió ayer de la posibilidad que los resultados electorales no se conozcan hasta dentro de unos días. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego, al igual que 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones. Los republicanos tendrían que conseguir 5 escaños para obtener la mayoría en la Cámara y solo 1 para controlar el Senado. En la costa este se espera que la primera oleada de recuentos de votos sea entre las 7 y 8 de la noche, hora del este. Dado que los republicanos son los favoritos para ganar, los medios podrían pronosticar quién controlará la Cámara cerca de las 10 u 11 de la noche, hora del este. Esto solo si los republicanos tienen suficiente fuerza. Ahora veamos algunos estados claves cuyos resultados electorales podrían estar incompletos el martes. Los candidatos en Georgia deben obtener un mínimo del 50% de los votos para ganar. Si ningún candidato lo consigue, los 2 primeros pasan a una segunda vuelta el 6 de diciembre. Los funcionarios electorales de Arizona pueden empezar a contar los votos anticipados en cuanto los reciban. Las posibilidades de recuento allí son altas ahora, ya que los legisladores aprobaron una legislación que aumenta el umbral de recuento automático de 1/10 parte del 1% a la mitad del 1%. Pensilvania es un estado que podría determinar el control del Senado. Los funcionarios electorales de ese estado no pueden empezar a contar los votos por correo ni los votos ausentes hasta la mañana de las elecciones. Los funcionarios electorales de Michigan tampoco pueden empezar a contar los votos ausentes hasta la mañana del día de las elecciones. Una ley aprobada este año permite a los funcionarios comenzar a procesar los votos ausentes antes de las elecciones. En Wisconsin, los funcionarios electorales no pueden empezar a procesar los votos anticipados y por correo hasta después de que se abran las urnas el día de las elecciones. En Ohio, los votos por correo deben llevar sello postal del día anterior a las elecciones y deben llegar en 10 días. En cuanto al ritmo para presentar los informes, no se proporcionó ninguna predicción. Mientras tanto, en Nevada predomina el voto por correo. Las boletas aún deben tener el sello postal del día de las elecciones, pero tienen hasta 4 días para llegar. Ahora vamos a un breve corte, pero antes quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español. Active la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbase a The Epoch Times en español ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Nuevas encuestas muestran que la mayoría de los votantes no están de acuerdo con la dirección del movimiento transgénero y los candidatos que lo apoyan podrían perder muchos votos, especialmente en lo que se refiere a los niños.
Una nueva encuesta realizada por el Grupo Trafalgar reveló que casi el 73% de los votantes dicen que no es probable que voten a un candidato que apoye que los menores usen bloqueadores de la pubertad o se sometan a procedimientos intersexuales. Otra encuesta reveló que el 75% de los votantes que tienen una opinión sobre el tema piensan que el movimiento transgénero va demasiado lejos al fomentar los procedimientos intersexuales en los niños. NTD habló con Alex Newman, un periodista y pedagogo que dedicó mucho tiempo a aprender sobre el movimiento transgénero. Dijo que hay mucho de lo que él llama estudios pseudocientíficos que afirman que los procedimientos intersexuales ayudan a algunos niños, cuando en realidad no es así. Newman afirma que hay dos razones principales por las que muchos políticos, expertos en salud y otros apoyan el movimiento, aunque muchos ciudadanos se opongan a él. La primera razón es el dinero. Estamos hablando de cientos de miles, tal vez incluso millones de dólares a lo largo de la vida de este paciente. Multiplícalo por 1000, cientos de miles, potencialmente incluso millones. Ahora bien, como el número de transexuales autoproclamados en Estados Unidos se dispara, te das cuenta que hay un incentivo monetario muy poderoso para que la gente promueva esto. La segunda razón, según Newman, es una agenda subversiva. Hay fuerzas muy poderosas en este mundo que están dedicadas a destruir la familia tradicional, porque es la correa de transmisión de los valores de una cultura, de una religión, de una tradición, de una civilización, que pasa de una generación a otra, y al igual que Karl Marx entendió que hay que destruir la familia, los totalitarios de hoy también lo entienden muy bien. Según Newman, el camino no termina con el transgénero. Dice que personas influyentes, como algunas asociadas al Foro Económico Mundial, ahora promueven el transhumanismo. Si podemos trascender el sexo, la biología, el género biológico que nos asignaron o que la naturaleza nos asignó al nacer, ¿por qué no podemos trascender nuestra propia humanidad? ¿Por qué tenemos que estar atrapados en estos sacos de carne con cerebro de simio? Como dijo The Guardian, cuando podríamos vivir para siempre y tener poderes sobrehumanos si simplemente nos fusionamos con la tecnología y nos convertimos en humanos trans. Creo que mucha gente todavía no conecta los puntos, pero esta ideología, este movimiento es muy oscuro, es muy nefasto. Sin embargo, Newman afirma que siempre debemos ser compasivos con las personas que creen haber nacido en el cuerpo equivocado. Pero ¿cuál es la forma más compasiva de ayudarles? Un informe muy citado indica que los medicamentos y procedimientos intersexuales reducen el riesgo de suicidio en los menores, pero un experto dice que ese estudio tiene serias deficiencias. Arlene Richards de NTD tiene más información. En mi último informe hablé de una ley de Arkansas que prohíbe los tratamientos para personas transgénero. En un caso contra la justicia, los médicos afirmaron que los tratamientos evitan los suicidios. En mi conversación con Jay Green, investigador principal de la Fundación Heritage, dijo que los niños que se someten a tratamientos intersexuales son en realidad más propensos a suicidarse. Abordó uno de los estudios más destacados sobre la correlación entre el tratamiento transgénero y el suicidio. El estudio fue dirigido por el Dr. Jack Turban de la Facultad de Medicina de Stanford y publicado en la revista PLOS ONE en 2022. El estudio del Dr. Turban examinó los resultados de una encuesta realizada en 2015 a más de 27.000 adultos estadounidenses que se identifican como transgénero. Green dijo que el estudio de Turban es defectuoso. Cuando se habla de una investigación defectuosa, ¿cómo es una investigación defectuosa? En otras palabras, la investigación dice que los medicamentos y la intervención quirúrgica reducirán el suicidio. ¿Cómo es eso defectuoso? Lo que hacen es comparar a los que buscaron y obtuvieron los fármacos cuando eran más jóvenes con los que buscaron y no obtuvieron los fármacos cuando eran más jóvenes en términos de su pensamiento actual sobre el suicidio. Green dijo que hay muchos problemas con este enfoque, pero hay un problema que destaca. Uno de los criterios para ser elegible para los fármacos es que se supone que debes estar psicológicamente estable en ese momento. Así que si no pudiste conseguir estos medicamentos cuando eras una persona joven, una de las razones por las que no pudiste conseguirlos es porque no estabas lo suficientemente estable psicológicamente. Sin embargo, afirma que los médicos son reacios a tratar los problemas de salud mental subyacentes. Varios estados y asociaciones profesionales prohíben tratar la disforia de género haciendo que el niño se sienta más cómodo en su propio cuerpo o lo que llaman terapia de conversión. Dijo que para los médicos es más fácil recetar los medicamentos y no centrarse en los problemas psicológicos que hacen que los niños piensen que están en el cuerpo equivocado. Arlene Richards, NTD Noticias, Nueva York. Brasil ha entrado a su 8º día de protestas por los resultados electorales. El fin de semana, nuestro equipo de NTD de Brasil
entrevistó a algunos manifestantes quienes nos compartieron su sentir y en medio de esta protesta nacional, este lunes, los cibernautas reportaron huelgas de al menos 10 municipios del país y aquí le tenemos los detalles. En redes sociales, muchos cibernautas reportaron el paro comercial en al menos 10 municipios en Brasil. En Cascavel y Matelândia, ambos municipios de Paraná, se reportaron al menos 120 comercios cerrados. Además, se observaron tractores recorriendo las principales calles de Cascavel hacia las bases militares. En Mato Grosso, la empresa agrícola Copazul anunció el domingo la suspensión de sus servicios en 3 de sus instalaciones. Según la empresa, la medida es en apoyo a las manifestaciones pacíficas. Los cierres comerciales también se reportaron en algunas zonas del municipio de Arapongas, en Paraná, Vilhena en el estado de Rondônia y en los municipios Sinop, Alta Floresta y São José do Rio Claro, de Mato Grosso do Sul. Las huelgas y manifestaciones en Brasil se han venido reportando por redes sociales debido a la fuerte censura contra los medios de comunicación, luego que el Tribunal Superior Electoral aprobara una orden para eliminar cualquier publicación que el tribunal considere noticia falsa en un máximo de 2 horas. Esta orden también se extiende a cualquier individuo que publique contenidos similares. Mientras tanto, miles de personas continúan protestando a las afueras de bases militares con consignas a favor de la libertad de Brasil, la intervención de las Fuerzas Armadas y el rechazo al comunismo. El domingo los manifestantes marcharon en las ciudades de Río de Janeiro y Brasilia, coreando consignas como SOS Fuerzas Armadas. Estoy aquí hoy porque quiero la libertad de Brasil. No aceptamos el comunismo. Algunos de estos manifestantes dijeron el viernes a NTD que esperan una última oportunidad para que Brasil no siga el ejemplo de los gobiernos socialistas de los países vecinos. Lo que queremos, tengo hijos, tengo nietos, no queremos que sufran lo que están sufriendo los países de nuestro entorno y lo que estamos viendo cada día. No queremos que Brasil pase por eso también. Estamos en una situación en la que o haces algo ahora o no lo harás nunca más. Lo difícil es, y si no se hace algo y nuestro país se convierte en Venezuela, no es que diga nada malo de Venezuela, pero ahora se enfrentan a la pobreza por permitir que la izquierda tome el poder. Los manifestantes dicen que están ejerciendo un derecho constitucional y que se mantienen con donaciones de empresarios y de su propia comunidad. No hemos tenido ni un solo caso de robo, ni un solo caso de vandalismo, ni siquiera en un solo coche. No se ha registrado ni una sola pelea aquí, nada. Se trata de una acción muy democrática. Hay niños, ancianos y familias, y no pasa nada. Los empresarios nos están ayudando. Esas manifestaciones ganaron más fuerza luego que un informe expusiera presuntas irregularidades en las máquinas electorales no auditadas por las autoridades brasileñas. Según la organización Brazil Was Stolen, la auditoría muestra que las máquinas electorales no auditadas beneficiaron a Lula da Silva. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/es. Que tengan una excelente tarde.